Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a su segundo programa de Mr. Dentist TV. Primero agradecer por la audiencia de la semana pasada. Tuvimos bastante acogida. Agradecimiento a todos nuestros pacientes, televidentes. Nos han hecho llegar muchas preguntas a través de las redes sociales. Hemos podido disolver alguna de ellas, así que muchas gracias por ello. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, está en la tendencia odontológica, es sobre los implantes dentales, sobre los mitos y verdades de los implantes dentales. Como sabemos, los implantes, nuestro invitado, nuestro doctor del staff del Centro Odontológico Mr. Dentist nos va a ayudar mucho sobre este tema. Es un tema que, como le dije, está en la vanguardia de la odontología. Tengo el gusto, el placer de presentar el día de hoy al doctor Alberto Ríos. Él es especialista en implantología oral, es también perteneciente al staff de nuestro centro odontológico. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, gracias. Gracias por asistir el día de hoy. Doctor, una pregunta. Usted es experto en esta área. ¿Qué es un implante dental? A ver, un implante dental es un tornillo de titanio que sirve como base para una prótesis. Estas prótesis pueden ser unitarias, o sea, pueden reemplazar un solo diente o pueden reemplazar muchos dientes, digamos, en un caso de pérdida de varias piezas dentales. Estos tornillos son los cimientos, son como raíces que vendrían a reemplazar las raíces que ya perdimos en algún momento. Perfecto, doctor. Excelente. Y pregunto, un paciente llega a la consulta odontológica: doctor, me faltan 3 piezas dentales. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que el paciente se va a someter? Bueno, a ver, primero que este no es un tratamiento moderno, último. Este es un tratamiento que tiene ya más de 60 años, okay, digamos, de establecido. Hay mucha evidencia científica, hay muchos estudios detrás de esto. El primer requisito para empezar para colocar un implante es que no existe el diente, o sea, que se haya sacado el diente. Es el primer requisito, no tiene que estar la pieza, o puede estar la pieza pero con indicación de extracción. Una vez que el paciente llega, se le tienen que someter a ciertos exámenes, tanto protésicos como radiográficos, para a partir de ahí recién planificar la colocación de los implantes. Normalmente, de manera convencional, el tratamiento de implantes tiene 2 etapas, una etapa quirúrgica y una etapa protésica. La etapa quirúrgica consiste en una pequeña cirugía en donde se colocan esos tornillos en el maxilar o en la mandíbula, y la etapa protésica usualmente, hay veces en que puede ser más rápido, pero usualmente es de 3 a 4 meses después es que se confeccionan ya los dientes, las prótesis que van sobre los implantes. Ok, perfecto. Muy bien, y pregunto, el paciente se sometió al procedimiento quirúrgico. ¿Hay un tiempo de espera del paciente? ¿Cuánto es el tiempo promedio de espera del paciente y por qué se espera? A ver, lo que sucede es que el titanio es un metal que es biocompatible y es un osteoconductor. Entonces, cuando nosotros colocamos un implante, tenemos que esperar a que el hueso se aposicione, o sea, se forme sobre este implante, para que el tornillo no gire, no se mueva, quede totalmente anclado, por así decirlo, en el hueso. Este proceso de esperas es un periodo de aproximadamente de 3 a 4 meses, dependiendo si es en el maxilar inferior o en el maxilar superior. Ahora, este proceso se llama osteointegración, ¿sí? Hay casos en los que podemos hacer un abordaje protésico inmediato después de la colocación del implante, es decir, colocamos un implante y podemos hacer una corona usualmente temporal de manera inmediata después de este implante, pero se tienen que dar ciertas condiciones. El implante tiene que estar muy ajustado, por así decirlo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces pasaron los 3, 4 meses dependiendo de dónde está colocado el implante, y viene la segunda fase, que es la protésica. Así ¿correcto? Es. Pregunto, ¿existe algún factor de riesgo, algún factor que podría ser contraproducente, que nos lleve al fracaso, por así decirlo, en el tratamiento de implantes dentales? A ver, primero el paciente tiene que estar sistémicamente apto, es decir, tiene que ser un paciente dentro de todo controlado y sano. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes no controlada, es un paciente que debería inicialmente controlar la diabetes para luego colocar los implantes. Dentro de los factores de riesgo, yo considero los principales el hábito de fumar. Okay.
los hábitos parafuncionales, que son normalmente hábitos que tiene el paciente como apretamiento de los dientes. Es un hábito nocivo también para la pérdida de implantes. El paciente bruxómano. Ajá, paciente que bruxa. Ahora, una vez que están colocados los implantes, normalmente si el paciente tiene un tratamiento antibiótico posterior a la colocación de estos implantes, normalmente debería ir todo muy bien. Son muy pocos los casos en los que hay procesos infecciosos o hay pérdidas de implantes, ¿no? Digamos, estamos hablando alrededor del 1 o el 2% de los casos es que hay una pérdida prematura de estos implantes después de la colocación de los mismos. Perfecto. Otro de los mitos que se habla mucho y muchos de los pacientes nos preguntan sobre el tema de los implantes es: doctor, me colocaron el implante, tengo que dejar de comer cosas picantes, condimentadas, puedo hacer mi vida normal, no sé, nunca más voy a fumar, en el caso de los pacientes fumadores. Mira, a ver, dejar de fumar es algo que deberíamos hacer todos, por supuesto, ¿no? No solamente por el tema de los dientes, sino en general por la salud del organismo. Exacto. Ahora, los cuidados posteriores a la colocación de los implantes tienen que ver con el nivel de complejidad del procedimiento. Si es un procedimiento simple únicamente de la colocación del tornillo, podemos hacer nuestras actividades de manera relativamente normal. No nos vamos a ir a jugar un partido de fútbol al día siguiente, pero relativamente normal. Alimentación va a ser los 2 primeros días un poquito más suave, pero de ahí en adelante normal. Ahora, cuando tenemos que hacer injertos de hueso, por ejemplo, o injertos de encía, necesitamos un cuidado un poquito mayor, tenemos que tener un poquito más de cuidado con lo que comemos, que no sea algo que pueda impactar y desgarrar las heridas que hacemos al momento de colocar estos implantes. Entonces, los cuidados son relativos, no es un procedimiento que lo postre a uno en cama, pero siempre se hincha un poquito la cara, no es nada algo manejable, es algo como una extracción. Es mucho más sencillo que una extracción. Oh, perfecto. Porque la extracción tenemos que hacer palancas, jalar, cosa que no sucede acá. Es una cirugía muy limpia, en realidad, muy limpia, muy sencilla. Perfecto. Doctor, y a ver, el paciente llegó a la consulta, se le tomó la tomografía, se le planificó, se le operó, se le colocó el implante, pasaron los 3 meses, 4 meses, se le colocó la prótesis, la corona. Pregunto, cuando ya pasamos esa fase, ¿tenemos alguna incidencia de fracaso? ¿Podría fracasar el implante? Sí, pero es un porcentaje muy bajo. Es decir, ¿cuáles son los factores que normalmente podrían causar la pérdida de un implante? Primero, es una digamos así, una mordida muy fuerte sobre este implante. Es demasiado impacto en la oclusión de esta pieza, que es un factor que es el minoritario usualmente. O sea, la mordida. La mordida, por así decirlo. Y la segunda opción o posibilidad de pérdida de un implante, que es la más usual, es por periimplantitis. Periimplantitis. ¿Qué es la periimplantitis? La periimplantitis es la enfermedad que afecta al hueso que soporta o que rodea el implante. Y esta enfermedad usualmente es causada por bacterias que se encuentran inicialmente adheridas sobre los dientes, sobre las coronas de estos implantes. Infectan primero las encías que rodean estos implantes y posteriormente empiezan a afectar el hueso. Esto se da por mala higiene. Normalmente se da por mala higiene, por falta de cuidados, por falta de mantenimiento. En algunos casos podrían haber otros factores que intervienen, pero usualmente es por este tipo de casos. Ahora, si un paciente está controlado, si un paciente va al dentista cada 6 meses por lo menos para limpieza, para controles, normalmente no se deberían dar de estos casos. Estos casos están en el orden entre el 3 al 5% después de 10 años. O sea, después de 10 años usualmente se pierden 3 a 5% de los casos de implantes tras 10 años, que es relativamente un porcentaje bajo. Exacto. Doctor, y otra pregunta que justo nos están haciendo a través de las redes: ¿el implante dental duele? No, a ver, el procedimiento en sí, lo que molesta es la anestesia, usualmente la inyección de la anestesia, y a partir de ahí no se siente nada, se siente manipulación, se siente un poquito de jaloneo de repente para poder colocar el implante, pero más allá de eso no hay dolor como tal.
Una vez que pasa el procedimiento, si estamos correctamente medicados o seguimos las indicaciones del cirujano, del doctor que nos ha tratado, normalmente no deberíamos tener dolor. Inflamación sí, dolor no, lo normal es que no. Una vez que pasa todo este proceso, uno puede comer con total normalidad y el implante no duele. El implante no tiene sensibilidad, no tiene inervación, no duele en lo absoluto. Perfecto, entonces otro mito descartado totalmente. Doctor, muchos pacientes una vez hecha la cirugía, se colocaron el implante o para cualquier cirugía se colocan, por ejemplo, hojas de llantén, cosas calientes, hacen enjuagues con agua y sal, muchos de ellos piensan de que es una buena técnica, no sé. Pregunto, ¿cuál es su aporte? Normalmente en las primeras 24 horas después del procedimiento necesitamos aplicar frío en la zona. El frío lo que hace es cierra los vasos sanguíneos y hace que no fluya tanta sangre en esa zona y no haya inflamación, no haya tanta acumulación de líquidos en la zona donde hemos hecho la cirugía. Esto es algo que podemos hacer inicialmente. Una vez que pasa estas primeras 24 horas, podemos aplicar, compresas de agua tibia para que fluctúe el edema, para que fluctúen los líquidos que se acumulan, es lo que normalmente se ve hinchado, ¿no? Más allá de eso, si se usa, por ejemplo, llantén, son cosas naturales que tienen su validez y yo lo respeto. Con respecto a los enjuagatorios de agua con sal, lo que hace es disolver la sangre, en algunos casos nos limpia un poco la boca de restos de sangre que pueda haber, pero también puede disolver coágulos que no son útiles para poder cerrar las heridas. Entonces siempre a los pacientes les decimos, en vez de usar un enjuagatorio de agua con sal, mejor usa uno con clorexidina, por ejemplo, que tiene un antiséptico, ¿no? Perfecto, descartado entonces el agua con sal. Perfecto, gran aporte. Doctor, ¿cuánto tiempo demora la cirugía de los implantes? Depende de si es un implante, si son muchos. Llega por un solo implante, le faltó solo una pieza dental. ¿Cuánto tiempo demora? Podría tomarnos unos 20 minutos como máximo. Rapidísimo. Es muy rápido, sí. Okay. Eso es una buena señal, pacientes, porque es algo muy, muy rápido, no se requiere de estar sufriendo, padeciendo, no genera dolor, así que perfecto, doctor. ¿Y existen infecciones? Todo procedimiento quirúrgico tiene una posibilidad de infección, más aún en la boca. En la boca hay muchas bacterias que podrían ocasionar un proceso infeccioso, pero como le digo, si es que el procedimiento está correctamente ejecutado y si es que el paciente sigue las indicaciones de su odontólogo tratante además de eso sigue la medicación posterior al procedimiento quirúrgico, no debería tener mayor problema. Son muy pocos los casos que podrían haber un proceso y normalmente se pueden tratar y se puede combatir a estos procesos. Perfecto. Doctor, ¿cualquier dentista puede colocar un implante? Es una pregunta complicada. Yo pensaría que es un tratamiento que en un caso muy simple requiere un entrenamiento medio, pero en los casos complejos y en las complicaciones especialmente requiere un entrenamiento mayor, que normalmente la tienen las personas que estudiaron una especialización, una especialidad, que en mi caso fueron 3 años, o un periodoncista que estudia 2 años, o un cirujano maxilofacial que dura 4 años. Entonces yo pensaría que es mejor que el paciente busque un especialista, porque un caso muy sencillo probablemente no tenga mayor complicación, pero un caso complejo, que si queremos abordar esto de la mejor forma, es mejor buscar un especialista. Perfecto, ya saben amigos, busquemos siempre un experto, un especialista en el área, no podemos dejar nuestra salud también a la deriva. Doctor, tenemos unas imágenes, me parece, que nos ha traído, entonces me pueden ayudar por favor en el switcher para las imágenes, por favor. Doctor, primera imagen. Sí. ¿Nos las puede explicar, por favor? Esa es un caso en el que podemos colocar implantes. En este caso el paciente tiene una pérdida de 3 piezas contiguas y nosotros no tenemos necesidad de colocar 3 implantes. Okay. Sino podemos colocar 2 implantes en cada uno de estos extremos y hacer un puente, lo que llamamos un puente sobre implantes. Esta es una posibilidad muy buena, es muy funcional,
y es un poco más económica, por lo que no necesita colocar un implante por cada pieza. De hecho, colocar un implante por cada pieza a veces nos genera más problemas que beneficios. O sea, en este caso, al paciente ha perdido 3 piezas dentales, se le colocó un puente sobre implante, no 3, 2 implantes, va bien. Y en cuanto a la higiene de este tipo de... A ver, yo siempre prefiero enviar a mis pacientes con Waterpik, que es un irrigador de agua a presión, que es un poquito, no es tan barato, pero es una herramienta de higiene que es magnífica. Sirve para toda la boca, especialmente, por ejemplo, para esos casos de puentes, en donde la parte digamos, la parte del medio del puente es más difícil limpiarlo con un cepillo tradicional. Con esto podemos hacer una higiene perfecta, digamos, suprimimos un poquito al dentista en cuanto a las limpiezas. Perfecto. Tenemos una segunda imagen. Ese es un caso, por ejemplo, de una corona unitaria. También cuando hay pérdidas de una sola pieza, podemos colocar un solo implante para hacer una corona sobre este implante. Estas piezas usualmente son atornilladas, procuramos hacerlas atornilladas para que podamos sacarlas y ponerlas sin ningún problema para hacerles un mantenimiento. Ok, o sea, una vez colocado el implante, pasaron los 3 meses, a modo de resumen, viene la parte protésica, que es la colocación de la corona o el puente, y entiendo que existen dos caminos: o hacer una corona pegada, cementada, o una corona que va atornillada, que no requiere de un cemento. La atornillada la podemos sacar, doctor, entonces. Así es. La tendencia es hacer cada vez menos coronas cementadas, Okay. porque tienen una serie de problemas, entre ellos que es difícil sacarlos, hacerles mantenimiento, porque el pegamento que se usa es muy fuerte. Y además de eso, que cuando la cementamos, este cemento, este pegamento a veces ingresa dentro de la encía y genera procesos inflamatorios que pueden ocasionar hasta la pérdida del mismo implante. Entonces, en la medida de lo posible, procuramos hacer coronas atornilladas porque son reversibles, mucho más limpias, podemos sacarlas y ponerlas. El dentista la puede sacar y poner, el paciente no. El dentista puede sacarla y ponerla para llevar un control un poquito más estricto. ¿Y cada cuánto hacemos este control? Una vez al año podemos hacerlo. Una vez al año, dentro de su limpieza. Bueno, son 2 veces al año, pero hacemos sacamos las coronas, las atornilladas, claro, las sacamos, las limpiamos, las volvemos a colocar y ya está. Y doctor, sí, ¿es costoso? Esta pregunta es un poco difícil, pero ¿es costoso ese tratamiento? A ver, costoso... Depende. No es un tratamiento que necesariamente sea caro, pero sí es costoso. Voy a establecer las diferencias para no sonar contradictorio. No es que de pronto los dentistas cobremos muy caro por el procedimiento, sino que involucra un tiempo de tratamiento, como le comenté, de aproximadamente 4 meses, 2 etapas. Los materiales que se utilizan además son todos importados. No es que fabriquemos los implantes, sino que son elementos que se importan y que llevan un control de calidad muy estricto. El proceso de importación también es muy estricto acá al momento de ingresar al país. Entonces es costoso el proceso, pero realmente vale la pena porque digamos, devuelve la función al paciente y la estética también, ¿no? Por supuesto, la tendencia está en ya no utilizar las prótesis removibles. Incluso la tendencia ya no está en desgastar los dientes para hacer puentes, sino la nueva tendencia es justamente ingresar al mundo de la implantología, que es un mundo, como nos indicó el doctor al inicio, un mundo ya muy antiguo. Sin embargo, esta especialidad ha ido evolucionando, supongo. Hay muchos tipos de implantes. Ahora, doctor, tengo una pregunta que la he visto mucho. Veo implantes muy económicos, muy, comando la expresión, muy baratos. La procedencia de esos implantes muchas veces no está reconocida. ¿Qué hacemos? Esto es como los carros. Hay carros Mercedes-Benz y hay carros chinitos que no sabemos a veces ni la marca que es, ¿no? Esto es igual. El control de calidad de un implante europeo, americano, es mucho más alto. Además es un implante probado científicamente, mientras que los implantes de menor gama, que normalmente son sudamericanos, no voy a decir países, son sudamericanos, tienen mucho menos controles de calidad. A veces los importan en la maleta misma.
Okay. Entonces, yo a los pacientes les sugiero normalmente averiguar qué implante le van a colocar. El paciente tiene que estar informado, creo yo, del implante que le van a colocar, el por qué le van a poner este implante. Y averiguar no solamente eso, sino también el hueso que le van a colocar, la membrana que le podrían colocar. Entonces, yo creo que el paciente cada vez tiene que estar más informado para tomar una decisión adecuada. Incluso cada implante está codificado, me parece, ¿no? Tiene como una especie de DNI. Ajá, cada implante que tiene un sticker con un código de barras, un código que identifica la medida, la longitud, el año de fabricación, todo lo que corresponde a ese implante que se colocó, ¿no? Para que el paciente pueda tener toda esa información, precisamente. Y doctor, tenemos todas las condiciones buenas. El paciente es un paciente sano, que no hace caso, no es fumador. Sí. Pregunto, ¿cuánto dura un implante? Lo que pasa es que no te puedo dar un dato exacto de cuánto dura un implante. Hay datos basados en evidencia, en estudios de seguimiento de miles de implantes que nos arrojan aproximadamente una supervivencia de arriba del 90% de los implantes que se colocan después de 20 años. Más allá de eso, no hay evidencia científica. Hay pacientes que se murieron con sus implantes tras 50 años de tenerlos en su boca, pero hay pacientes que los perdieron también al inicio, el primer año. Como te digo, hay muchos factores que influyen. Es como los dientes, de la misma manera, están diseñados para toda la vida, pero a veces los perdemos, ¿no? Exacto. Entonces, si yo a un paciente le puedo decir que si es cuidadoso, si va a sus controles, si es que sigue las indicaciones del dentista, debería tener estos implantes por más de 20 años en el 90% de los casos. Lo que sí hay que cambiar cada cierto tiempo son las coronas. Las coronas hay que cambiarlas cada 10, 12 años. Normalmente empiezan a haber diferencias entre los dientes y las coronas, deterioro, etcétera. Depende del material de la corona sobre implante, ¿no? Usualmente las hacemos de porcelana o de cerómeros, pero de circonio incluso también se realizan sin ningún problema. Sí. Perfecto, doctor. Muy interesante aporte. Muy bien, y pregunto, en el caso de la osteoporosis, sí, muchas pacientes están diagnosticadas con osteoporosis y siguen un tratamiento mensual. Sí. ¿Qué hacemos con esas pacientes? ¿Está indicado? ¿Están contraindicado? A ver, la osteoporosis de por sí no es una contraindicación, sino el tratamiento para osteoporosis. Es decir, hay unos medicamentos que se llaman bifosfonatos, que se les conoce comúnmente como fijadores de calcio. Esos medicamentos lo que hacen es mineralizan más los huesos en general de todo el cuerpo, especialmente de los maxilares, le quitan aporte sanguíneo, o sea, hay menos sangre que pasa a través de este hueso. Entonces nosotros, cuando sacamos un diente o perforamos este hueso para colocar un implante, podría haber un proceso de necrosis, o sea, un proceso de digamos, muerte de las células que conforman esa porción del hueso, y eso es una complicación más o menos severa. Entonces, un paciente que tiene osteoporosis y que sigue tratamiento con bifosfonatos debería, por indicación de su médico, suspender los bifosfonatos, dependiendo si son vía oral por 6 meses, si es intravenoso por 1 año, para partir de ahí recién colocarse el implante. Es un mito totalmente descartado también, ¿no? Se decía que el paciente con osteoporosis diagnosticada de plano era imposible colocar un implante. Vemos que también existe la posibilidad. Doctor, a través de nuestro centro odontológico, aprovechamos la ocasión y su presencia, vamos a todos nuestros televidentes brindarles una evaluación de cortesía. Si desean estar interesados en el tratamiento de los implantes dentales, y vamos a ofrecer un 30% de descuento en este tratamiento de los implantes dentales. El doctor Alberto Ríos es el encargado del área, es el cirujano que se va a encargar de colocar los implantes. Y bueno, luego con quien les habla vamos a ver la parte protésica los 3 o 4 meses dependiendo. Doctor, ¿alguna reflexión, algo más que agregar? Estamos por terminar el programa. Bueno, yo quiero invitar a la gente a que pregunte por ese tratamiento. Es algo que, como le dije, no es tan innovador en el mundo. En nuestro país de pronto sí, es algo relativamente nuevo. Es la mejor opción para reemplazar piezas perdidas, la mejor opción por encima de cualquier puente, de cualquier prótesis removible.
y el dentista está en la obligación de darle toda la información con respecto a ese tratamiento antes de tallar un diente, antes de preparar alguna pieza para otro tipo de prótesis. Perfecto, doctor. Antes de terminar el programa, una pregunta que se me quedó en el aire. El paciente edéntulo total, o sea, el paciente que no tiene ninguna pieza dental en la parte superior y en la parte inferior, ¿podría volver a tener dientes individuales o en puentes? ¿Algo fijo podría volver a tener el paciente? Totalmente. La mejor opción para reemplazar piezas, como le comentaba, es implantes. Ahora, dentro de las múltiples posibilidades para un desdentado total, un edéntulo total, como me comenta, tenemos la opción de prótesis fija y prótesis removible. La prótesis fija tendría que estar soportada en la parte superior como mínimo, digamos como recomendación, sobre 6 implantes. Okay. Y en la parte inferior sobre 4 implantes. Esto nos da los requisitos mínimos para poder soportar una prótesis que es fija totalmente. Mientras que las opciones de prótesis removibles, en la parte superior necesitaríamos 4 implantes y en la inferior 2. Especialmente te recalco estos 2 porque es lo que los pacientes que usan prótesis más buscan, porque es una opción un poco más económica. Okay. Solamente usar 2 implantes abajo. Normalmente en la parte inferior es donde más se mueve la prótesis, por la lengua, por los labios, los carrillos, y esto les cambia la vida totalmente. Una vez que se colocan estos implantes, la prótesis queda totalmente fija, totalmente estable. Ellos se la pueden remover para limpiarlo y se vuelven a poner. Yo recalco esta opción protésica porque es de lo más usado. Perfecto, doctor. Entonces, todos los pacientes que por ahí no tienen ningún dientecito y usan las clásicas prótesis removibles, hay que estar sacándolas y ponerlas, tenemos esta opción de los implantes dentales, tenemos esta opción que el doctor nos está brindando, que es muy buena, y le vamos a decir adiós ya a este tipo de prótesis. Excelente, doctor. Doctor, para concluir, sí, quiero agradecerle por la presencia aquí. Nos ha ilustrado mucho sobre su especialidad. Quiero recalcar a nuestros amigos que nos pueden visitar en las redes que aparecen en pantalla. También nos pueden hacer todas las preguntas que por ahí quedaron en el aire. Y recalcar también que estamos dándole la evaluación de cortesía en nuestro centro odontológico y también este porcentaje de descuento, el 30% de descuento en los implantes dentales. Nos pueden llamar a los teléfonos 545-2794 que aparece también en la pantalla y al 946-446-867. Nos encuentran en nuestras redes. Muchas gracias con todos y el próximo miércoles estaremos con el doctor Daniel Barragán. Él es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar y vamos a conversar también un poco con la doctora Diana Anderson, que es la que se va a encargar también de conversar con el doctor y ver qué nos trae. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, nos vemos.